con 32 minutos para contarles las noticias más importantes de este inicio de semana. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches también a todos ustedes que se conectan a través de nuestras plataformas digitales. De inmediato nos vamos con el detalle de la información para comentarles que autoridades del Viceministerio de Transporte y del FONAT están capacitando a motociclistas que trabajan como repartidores o en mensajería. Esto para evitar más siniestros viales. Durante el fin de semana, al menos 7 conductores de motocicleta fallecieron en accidentes. La responsabilidad es de los gobernantes, de la sociedad civil, de cada uno como individuo. Motociclistas que trabajan como repartidores y en mensajería fueron capacitados sobre la movilidad segura para evitar más tragedias en las carreteras y hacer conciencia sobre el respeto a la ley de tránsito y la utilización del equipo de seguridad, principalmente un casco certificado. Donde la gran mayoría de los porcentajes de las muertes y lesionados graves que quedan en nuestros países son motociclistas. ¿Y por qué? Porque son agentes vulnerables en el tránsito y doblemente vulnerables en comparación con los vehículos. Y cuando hablamos de deliveries o de motoristas o motociclistas que son de mensajería o cadetería, están triplemente vulnerables por su alta exposición y duración en el tránsito. En el país, el parque vehicular es de 1.7 millones y de estos, el 31% son motocicletas, es decir, más de 533,000. Y según el viceministro de Transporte, solo el 60% tiene licencia. Además, el funcionario se refirió a las víctimas fatales de los siniestros viales, ya que en lo que va de este año han fallecido 358 motociclistas. 4 de cada 10 personas que se mueren en la calle son motociclistas. Tenemos 18 fallecidos lamentablemente para este fin de semana y 7 son motos. Hasta la fecha se contabilizan más de 2,000 motociclistas lesionados y el representante del Instituto Salvadoreño del Seguro Social detalló la inversión que realiza la institución en cada herido. Un paciente así nada más recibe la atención médica, anda costando por ahí entre los $1,000, $2,000 sin hospitalizar. Pero cuando ya un paciente es hospitalizado de exclusividad de motocicleta, estamos hablando entre 10 y $15,000 cuando es hospitalizado. Y ya un paciente que lo atendemos con politraumatismo, con problemas cráneoencefálicos, pues nos cuesta alrededor de 45, 50, $55,000 un paciente en UCI. Los trabajadores del servicio delivery ven positivo que se les impartan estas capacitaciones y se comprometen a poner en práctica todo lo aprendido. Principalmente es importante para agarrar un conocimiento más acerca de cómo movilizarnos en las calles y implementar los reglamentos de seguridad para evitar cualquier accidente, tal vez alguna caída, protegernos así seguridad internamente. Sí, es una capacitación súper interesante porque acá nos podemos tener información sobre qué implica o qué significa el FONAP. El pasado 8 de septiembre, un empleado del servicio delivery perdió la vida tras cruzar el semáforo en rojo, por lo que acciones como esas son las que se buscan evitar con estas capacitaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y como información en desarrollo, y lamentablemente porque siguen las tragedias viales, un motociclista repartidor de comida rápida falleció esta noche en el Boulevard Constitución luego de impactar con la parte trasera de una volqueta. Por el momento se desconocen las causas del percance y las autoridades están procesando esta escena. Y un accidente de tránsito ocurrió sobre el kilómetro 44 de la carretera Troncal del Norte, eso a la altura del puente Acelguate, en el Paisnal, donde una persona quedó atrapada entre los hierros del vehículo que conducía. Socorristas lo rescataron y trasladaron a un centro hospitalario. La víctima fue identificada como Jairo Hernández Reyes. Y recuerda mantener tus cuentas seguras. Cambia tus contraseñas periódicamente usando combinaciones de números, símbolos y letras. Ahora lo sabes con Financieramente Banco Agrícola.
La segunda avenida sur y sexta calle poniente en San Salvador ha sido intervenida por la municipalidad como parte del plan de revitalización del centro histórico, el cual ya tiene el 90% de avance, y aunque los comerciantes ya estaban conscientes de su retiro, continúan sin saber a dónde serán reubicados. Desde el inicio, mejor dicho, del 2022, la comuna ejecutó el plan de reordenamiento en el centro histórico con el fin de recuperar las calles que habían sido ocupadas por el sector informal, situación que es bien vista por la población salvadoreña. Visite Galvaniza y llévese el original Polín GHT galvanizado de alta resistencia que le fabrican sin costo adicional a longitud exacta y entrega inmediata, desde 1 hasta 14 metros al centímetro exacto, para que ahorre tiempo y dinero. Solo en Galvaniza, número 1 en hierro y techos. Decepción en el que se encuentra actualmente el país y el reto que sigue enfrentando el gobierno en la lucha contra las pandillas. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, expresó su preocupación por la duración del régimen de excepción en El Salvador y por las detenciones masivas que ha producido la medida de seguridad implementada por el Ejecutivo desde marzo del 2022. El responsable de velar por los derechos humanos en el mundo también se refirió a las condiciones carcelarias de los más de 71,000 capturados y las garantías constitucionales de los salvadoreños detenidos. En su discurso en la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos dijo que entre las causas profundas de la crisis de seguridad en El Salvador se encuentra el déficit de gobernanza, las desigualdades, la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales señaló como fundamentales en una sociedad, sugiriendo que si se mejora el abordaje de estos, podrían contribuir a encontrar mejores soluciones dentro del régimen de excepción. No es la primera vez que Naciones Unidas se pronuncia sobre el régimen de excepción y las supuestas detenciones. En marzo de este año, la Oficina de Derechos Humanos dijo que el Estado tiene la obligación de cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. El alto comisionado condenó la represión y golpes militares hechos bajo una política de indiferencia, en la que mostró su preocupación por las personas inocentes que sufren las consecuencias en la toma de decisiones de los gobiernos. Dijo que esto ha generado una crisis de los derechos humanos en todo el mundo. Por ejemplo, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, además de la producción masiva de desinformación con ayuda de la tecnología a nivel mundial. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard de Back Credomatic y todas tus compras mayores a $50 participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información ingresa a www.backcredomatic.com. La falta de recursos impide a las familias que viven en zonas de alto riesgo poder migrar a lugares más seguros, sobre todo aquellas que viven a la orilla de ríos y quebradas, quienes son más vulnerables a las inundaciones o deslaves. Cuando crece el río, esto es un monstruo, por decirlo así, es una gran cantidad de agua que pasa así. Mari Sarabia tiene 6 años de vivir en la comunidad Minerva de San Salvador, en una vivienda que se encuentra a la orilla del río Acelguate. Ella es una de las decenas de familias que viven vulnerables ante el invierno. La idea de emigrar fuera del país debido a su condición no la descarta, sin embargo, las condiciones económicas se lo impiden. La falta de recursos, porque nosotros somos de escasos recursos, todos somos pobres, por decirlo así. Algunos alquilamos y no tenemos cómo aplicar para una casa o algo así, piden demasiados papeles, no podemos. Alguna vez sí lo pensé, pero igual tengo mis hijos y tengo que pensar en ellos, así que esa no es una opción para mí. He optado, pero desgraciadamente los recursos no han dado. Y nos ha tocado estar así alquilando y pues ya ves, en zonas de riesgo, porque esta es una zona de riesgo. La Organización Internacional para las Migraciones considera que el cambio climático y la vulnerabilidad de los territorios son factores que están obligando a las personas a migrar forzadamente, situación que se estaría agravando con el pasar de los años.
Es una estimación a nivel mundial de la Organización Internacional para las Migraciones que hasta 2050 200 millones de personas podrían verse afectadas por ese motivo y verse obligadas a dejar sus hogares por razones de cambio climático. El cambio climático, si la degradación ambiental impacta los recursos de las personas, pues la migración, y muchas veces irregular, se convierte como una alternativa y quizás como la única alternativa para que las personas puedan tener una vida digna. Organismos internacionales revelan que entre el 2000 y 2017, un estimado de 17 millones de personas en América Latina y el Caribe migraron dentro y fuera del país por los efectos del cambio climático, donde un 13% indicaba la degradación ambiental como factor de desplazamiento. Con imágenes de Ricardo. A nivel mundial, 7 millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire, de los cuales 600.000 son niños. Así lo refleja un informe de las Naciones Unidas que destaca que las cifras podrían duplicarse en 2050 si no se actúa a tiempo. Y aquí en El Salvador se tiene un aumento de enfermedades de acuerdo con infectólogos. Han aumentado las enfermedades cardiovasculares, han aumentado las enfermedades de piel. Han aumentado también las enfermedades del cáncer, por ejemplo, cáncer pulmonar, y esto debido muchas veces a la contaminación que producen los automotores, los derivados del petróleo. Usuarios de transporte colectivo también destacan afectaciones a su salud debido al humo que emanan las unidades, y la medida que aplican es el uso de la mascarilla. En los buses es necesario de que esa humazón no está bien en los buses, ¿verdad? Porque la verdad, pues la gente viene ahí y todo respira. Pues aquí trabajo en la capital y muchas veces nos han dado todos ahumados que nos pasan a la par. Los protegemos porque siempre el humo es pésimo de la vista y bueno, hace daño pues en la salud. Porque me afecta la garganta más que todo. Ajá, entonces por eso sí. Tal vez los buses que echan mucho humo deberían de controlar, ¿verdad? En el mundo, 9 de cada 10 personas respira aire contaminado y afecta especialmente a quienes habitan en países de bajo y mediano ingreso. La pobreza, según las Naciones Unidas, obliga a que personas busquen hogares cerca de fábricas y carreteras, es decir, zonas donde se produce mayor contaminación. Y para evitar un mayor impacto en la salud se recomienda una serie de medidas. Alimentarnos adecuadamente, consumir alimentos poco digamos procesados y prácticamente sanos, ¿verdad? Que consideremos sanos, puesto que una alimentación sana puede prevenir perfectamente muchas de las intoxicaciones por estos tóxicos que hay en el ambiente, así como también la mascarilla y buenas prácticas de higiene. Con medidas como la eliminación del uso del carbón, invertir en energías renovables, eliminación de la gasolina con plomo podría salvar la vida de hasta 150 millones de personas en este siglo. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Marcela Rivera. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Gel Caps, inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Vives mejor, durmiendo bien, menos desvelo, más descanso. Somnium, ahora en Gel Caps, inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Somnium, menos desvelo, más descanso. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Presentó. El emir del Estado de Qatar hará una visita oficial a El Salvador el 12 de septiembre, acompañado de una delegación. Según un comunicado de la embajada de esa nación, el emir estaría reuniéndose con el presidente Nayib Bukele y altos funcionarios del gobierno para abordar algunos temas de interés mutuo y mejorar las relaciones bilaterales de cooperación, además de intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de la región e internacional. Llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart, Mastercard de Back Credomatic y todas tus compras mayores a $50 participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información, ingresa a www.backcredomatic.com. Y en los próximos días se retornará a la Tierra el astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio. A continuación le contamos qué récord batió en las últimas horas.
El astronauta salvadoreño-estadounidense Frank Rubio rompió el récord para un astronauta de la NASA con el mayor tiempo en el espacio al superar los 355 días, 3 horas y 45 minutos del antiguo registro más largo. Rubio viajó en el Soyuz 22 hacia la Estación Espacial Internacional en una misión conjunta con los astronautas rusos del Roscosmos, Sergei Prokofiev y Dmitry Petelin, pero tras una falla, no pudieron retornar a la Tierra 6 meses después como estaba previsto. La misión se extendió 6 meses más, tras el envío de una nueva nave espacial de rescate rusa, la Soyuz 23. Rubio será una de las 7 personas que estuvieron más de un año en el espacio, culminando su aventura el próximo 27 de septiembre, fecha en la que está presupuestado su retorno, 371 días después de su partida. El récord general de mayor tiempo en el espacio aún lo conserva el ruso Berly Polyakov, a bordo de la estación Mir, 437 días, entre 1900... Así es, Roxana, buenas noches, saludos a la audiencia. En efecto, y es que en las últimas horas el Instituto Nacional de Migración del Estado de Veracruz en México dio a conocer del hallazgo de más de 170 migrantes, más de 40 núcleos familiares, más de 5 menores no acompañados. En su mayoría eran personas provenientes de Guatemala, Honduras y también El Salvador y algunos países de Sudamérica. De acuerdo a lo que han mencionado las autoridades, esta identificación se dio luego de que realizaron un operativo donde estaban haciendo un control vehicular y justamente en una de las paradas las autoridades identificaron este autobús donde viajaban estas personas de manera irregular con rumbo hacia la frontera norte del país azteca. El objetivo de ellos era llegar hasta los Estados Unidos y cumplir el tan anhelado sueño americano. Sabemos que en los últimos días se ha venido incrementando esta situación en cuanto a las personas que están viajando de esta manera, una situación